Bueno, vamos a comenzar entonces con lo que nos toca hoy charlar y compartir. Saben, una de las inquietudes más grandes que como pastor uno tiene es en el desarrollo de los hijos de Dios, pero al mismo tiempo en el entendimiento de lo que es el discipulado. ¿Sí? Eh, es un tema ¿cómo decirlo? Es un tema complejo desde un lugar, ¿no? Desde otro lugar es simple, pero es complejo el desarrollo y el entendimiento de lo que es el proceso discipular. ¿Por qué? Porque el discipulado es muy distinto y no tiene nada que ver con el hecho de que yo me congregue el domingo, ¿sí? O vaya a la iglesia, como solemos decir. Tiene que ver con un entendimiento de lo que soy en Cristo, con un entendimiento de qué es lo que Dios espera de mí y con un entendimiento del propósito eterno, ¿no? Que es que Cristo sea formado en nosotros para darlo a conocer. Por lo tanto, que yo vaya a la iglesia, que yo asista los domingos al servicio o en la semana, que vaya a la reunión de oración, no significa que yo sea un discípulo de Cristo. Esto es muy importante porque si nosotros creemos que por asistir a la iglesia soy discípulo, estamos mal. El discipulado no es para todos. O sea, ¿en qué sentido? O sea, en realidad todos están convocados al discipulado, pero me refiero a que el discipulado no están todos dentro de un proceso discipular. Y esto es importantísimo. Entonces, hay un momento en nuestras vidas, en nuestra vida en Cristo, en que hay un desprendimiento de lo que es soy cristiano o me congrego o voy a la iglesia. Hay un corte y un inicio de un discípulo. Comienzo un proceso discipular, donde soy discipulado y me convierto en un discípulo. ¿Discípulo de quién? ¿Del líder? ¿Del pastor? ¿Discípulo de quién soy? ¿Quién se anima a contestar esa pregunta? Obvia. ¿Somos discípulos de quién? Cristo, De Cristo, Cristo. Cristo. Somos discípulos de Cristo. La intención de esto no es que el pastor Jorge quiere tener discípulos, no. La idea es que todos somos discípulos de Cristo. Todos lo somos. Todos somos discípulos del Señor. Amén. No son discípulos de Jorge ustedes, son discípulos de Cristo. Pero yo como pastor, como encargado, como administrador de la congregación en la que Dios me ha puesto, tengo que guiarlos a todos hacia el discipulado bajo la mano maravillosa de nuestro Señor. Amén. De eso se trata. Bueno, entonces, lo primero que necesitamos es identificar algo fundamental. Y es dónde comienza el discipulado. ¿Dónde dejo de ser una persona que se congrega? ¿Dónde dejo de ser una persona que asiste? ¿Dónde dejo de ser una persona que, bueno, va a las actividades de la congregación y me convierto en un discípulo de Cristo? ¿En qué momento, en qué lugar empieza a ocurrir eso en mi vida? Vamos a leer Lucas 14, 25 al 27. Se los voy a leer en NBI, está buenísimo. Muchos conocen este pasaje, ¿no? Pero Lucas 14, 25 dice, grandes multitudes seguían a Jesús. Grandes multitudes seguían a Jesús. Y él se volvió y les dijo, si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, a su madre, a su esposa y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. No puede ser mi discípulo. ¿A quién se lo está diciendo esto? A las multitudes. ¿Sí? Y después en el versículo 27 dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No se trata de querer, no se trata de tener la intención, se trata de si se puede o no se puede ser un discípulo de Cristo. ¿Amén? Entonces, yo les pregunto a ustedes, en base a lo que hemos leído acá, ¿dónde comienza el discipulado? No, en no la hace falta, casa,
¿Dónde? En nuestra casa. No, En la negación Oh, de mi propia vida. va por ahí. ¿Qué sería la negación de nuestra propia vida? ¿Qué sería? No hacer mi voluntad, sino la voluntad del Señor. Muy bien. es su ¿Y voluntad. eso cómo se resume? ¿En qué? En tomar la cruz. Cruz. El discipulado como tal, empieza en la cruz. No puedo ser discípulo o considerarme discípulo de Jesús si yo no tomo la cruz. Porque el proceso discipular en mi vida, donde empiezo a vivir, la palabra discípulo viene de disciplina, ¿sí? Donde yo empiezo a vivir bajo la disciplina que forma Cristo en mí, eso da inicio únicamente en la cruz. Por eso Jesús dice, sacrificar el amor a su padre, a su madre, esposa, hijos, hermano, hermana, y aún su propia vida. En la cruz es sacrificio. El sacrificio de todo lo que soy, todo lo que tengo, todo lo que poseo, todo lo que amo, lo sacrifico en la cruz por Cristo. Solamente ahí puedo decir que me convierto en un discípulo del Señor. Ahora, esto implica muchas cosas. Vamos a tratar de ir poco a poco creciendo en el entendimiento de qué significa en realidad esto de tomar la cruz para ser un discípulo. Pues yo no puedo creerme yo que soy un discípulo de Cristo si yo no paso o no entiendo la cruz. Porque una persona que asiste los domingos al servicio, una persona que forma parte de las actividades de la iglesia, no significa que esté tomando su cruz. ¿Sí? Y esto es importante. Jesús estaba siendo seguido por una multitud. Y saben, a todos los pastores nos gusta ver las iglesias llenas. Cuando hablo de las iglesias, no me refiero a la iglesia como ya sabemos que es, sino me refiero al espacio físico donde nos reunimos, que no es la iglesia, pero el espacio físico donde nos reunimos, el edificio donde nos juntamos, nos encanta a los pastores verlo lleno, ¿sí? Es algo que a uno le da mucho gozo, mucha alegría. Jesús tenía detrás de él multitudes, multitudes. Entonces uno podría decir, logró el éxito, ¿no? Alcanzó el tope del ministerio. ¿Qué más puede pedir que una iglesia, una congregación de 5.000 miembros, ¿no? Multitudes iban detrás de Jesús. Pero Jesús se dio vuelta y les da este terrible, por así decirlo, terrible discurso. Lo que nos deja ver acá, Jesús ama a la gente, Jesús ama a las personas, pero él que está buscando discípulos, discípulos. Y todo el mundo puede asistir al servicio el domingo, pero quienes son discípulos son los que han tomado una decisión con respecto a el propósito eterno de Dios en ellos. Todos pueden asistir a cualquier actividad de la iglesia, pero no todos son discípulos de Cristo. Pero ¿cuál es la intención de Dios? ¿Qué es lo que Dios está buscando? Discípulos. Jesús quería discípulos. Por eso les habló a las multitudes y les habló de los discípulos. Y como alguna vez hablamos, podemos ser discípulos o podemos ser multitud. ¿Mm? Y multitudes hay en todas partes. Uno mira algunas mega iglesias, mega congregaciones, son miles y miles y miles. La pregunta es cuántos de ahí son discípulos, cuántos de ahí toman su cruz, cuántos de los que asisten a esas mega iglesias están ahí sin saber para qué. No tienen idea de nada, solo van a sentirse mejor y ya. ¿Cuántos? Entonces, la congregación y el éxito del ministerio no está en la cantidad numérica de personas, sino en cuántos discípulos de Cristo estamos haciendo. ¿Cuántos somos realmente discípulos del Señor? ¿Mm? De eso se trata. Ahora, esta charla se llama el inicio o donde comienza el discipulado. Comienza en la cruz. La cruz marca la diferencia entre los que son multitud, que están ahí y no saben ni para qué, y los que son discípulos, donde Cristo está siendo formado en sus corazones. ¿Correcto?
¿Estamos bien hasta acá? Mirá cómo lo dice el versículo 33. Es el mismo capítulo, versículo 33. De la misma manera, cualquiera de ustedes que no renuncie a todos sus bienes, no puede ser mi discípulo. Es fuerte esto, ¿eh? Y saben, lo hemos leído muchas veces y quizás muchas veces lo hemos hablado, pero esto es realmente fuerte, porque quizás muchos de nosotros lo sabemos, pero hay que ver si lo estamos realmente viviendo, si tenemos esa manera de ver la vida, como la veía el Señor. Porque esto marca en nosotros si estamos siendo discipulados o si simplemente somos asistentes de domingo. Soltar las cosas que nos encantan y nos han gobernado toda nuestra vida, dejarlas a un costado para ceder al gobierno del Espíritu, es un proceso que no siempre es fácil. Para algunos es muy difícil, muy complejo, porque todos decimos, escuchen esto, todos decimos, no, hay que ir a la cruz, hay que crucificarse, todos los decimos, pero a la hora de vivirlo, a la hora de experimentarlo, es donde nos cuesta. Y créanme, como pastores hablamos con mucha gente de la iglesia, con muchos hermanos y hermanas, y lo primero que percibimos es que han entendido lo que es la cruz, pero les cuesta llevarlo a la práctica. Les cuesta. Entonces, una de las razones por las cuales iniciamos estos procesos de discipulado tiene que ver con esto, con colaborar para crecer en el entendimiento y poder llevar la cruz cada día, ¿sí? Porque eso nos va a separar de ser multitud y ser discípulo. Multitudes hay en todas partes, amados. En todos lados habrá multitudes, pero discípulos verdaderos, esos no se encuentran fácil, ¿sí? Créanme. Podemos saber mucho acerca del discipulado, podemos haber tomado muchas clases de discipulado, pero vivir como un discípulo de Cristo no es una tarea sencilla, ¿sí? Es una tarea que requiere de nosotros la firme voluntad de seguir a Cristo, enfrentar cualquier situación entendiendo que todo ayuda para bien. Y cuando digo esto, de enfrentar cualquier situación, lo digo en serio, porque es muy fácil predicarlo, amados, pero cuando enfrentás situaciones difíciles, duras, que van en contra de tus expectativas. Cuando enfrentás, como en algunos casos, problemas de salud, problemas económicos, problemas familiares, cuando te traicionan, cuando se levanta gente en contra tuya, te critican, no es fácil, no es fácil. Para algunos quizás puede ser más fácil que para otros, pero es un proceso doloroso. Ahora, el proceso doloroso de la cruz es el momento de que nos crucificamos. ¿Por qué? Porque después de morir a nosotros mismos viene el gozo pleno en Cristo. Encontramos el gozo en Cristo. Créanme que eso ocurre. Encontramos la paz, encontramos el reposo, ya no vivimos ansiosos, no vivimos preocupados porque estamos encontrando eso que el Señor nos ha entregado en Cristo Jesús. Amén. Por eso es sumamente importante. Entonces, lo primero que tenemos que ver es identificar cuando somos multitud o cuando somos discípulos. Identificarlo. Identificarlo. Por ejemplo, la multitud. ¿Cómo hacemos para identificar multitud? Bueno, la multitud persigue los beneficios temporales. Ahora vamos a hablar un poquito más de eso, ¿sí? Porque esta multitud que seguía a Jesús es la misma multitud que habían comido de arriba, diríamos en Argentina, los que comieron los panes y los peces. Jesús durante la noche se va al otro lado y la gente lo empieza, ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? ¿Dónde está Jesús? Y empiezan a buscarlo como locos. ¿Pero por qué? Porque había comido gratis. Entonces las multitudes siempre persiguen beneficios temporales. Hay que orar, hermano, porque quiero que me aumenten el salario, ¿no? Y se pone a orar fervientemente para que le aumenten el salario. ¿Está mal orar para que te aumenten el salario? No, pero cuando ese es el único motivo por el cual vos te movés a Cristo te alineás con Dios, estás haciendo multitud, porque eso lo hace todo el mundo, ¿sí? Toda la multitud siempre tiene la misma característica. Primero, entonces, persiguen beneficios temporales. Segundo, son Creo que sí. centrados, perdón, sí, ¿qué vas a decir, Lalo? Creo que si oras para que te aumenten y no le echas ganas a trabajo, pues no te van a aumentar. Tampoco, ¿no? ¿Verdad? Pero bueno, esperan que Dios haga ese milagro, ¿no?
Eh, la multitud está centrada en sí mismo, en sus propios deseos y necesidades. El sentir, el sentir gobierna la multitud. El sentir. ¿Mm? Esto es para una predicación entero esto que les digo. Pero el sentir gobierna a los que son parte de las multitudes. Qué bueno que estuvo, ¿no? Estuvo espectacular. El miércoles que viene estoy de nuevo, ¿eh? Acá estoy. La estuvo, pero espectacular, ¿no es cierto? Los emocionales, Claro. los ¿Qué pasó? emocionales. La multitud había comido, se habían saciado. Esto está buenísimo, ¿no? O sea, no, yo quiero seguir a este hombre porque me da de comer gratis. Tremendo. ¿Qué otra cosa? La multitud busca la satisfacción de su necesidad. La multitud ve a Cristo como el que le resuelve su necesidad. ¿Sí? El foco está puesto en su necesidad. Y la multitud no tiene entendimiento espiritual. No tiene entendimiento espiritual. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Cuál es el resultado de la multitud? De vivir en multitud, con la multitud, o vivir según las multitudes. Perdón sin arrepentimiento. Conocimiento sin transformación. Evangelio sin el señorío del Espíritu. Vivir a Cristo, pero sin la cruz de Cristo. Quiero lo que me beneficia a cambio de nada. Lo quiero todo a cambio de nada. Esa es la multitud. Esa es la multitud. Dietrich Bonhoeffer lo dijo así. El peor enemigo de la iglesia no es el mundo, es la gracia barata. Esto dijo Dietrich Bonhoeffer. El peor enemigo de la iglesia no es el mundo, es la gracia barata. El discipulado, el discipulado es el fin de la gracia barata. El discipulado es el fin del evangelio de las ofertas. El discipulado es el fin del hombre en el centro en el evangelio. El discipulado es el fin del perseguir mi satisfacción propia. El discipulado es el fin de todo eso. Por eso es después de la cruz. El discipulado es para los que están resucitados, amados. Uno de los grandes problemas que hemos tenido los pastores es querer discipular muertos. ¿Mm? No se puede discipular muertos. Tenemos que discipular resucitados. Necesitamos gente que vive la vida de Cristo, que vive en la cruz, crucificado. Porque esa es la gente que puede tener lo necesario en su corazón para poder vivir un proceso discipular como el Señor lo determinó. ¿Amén? ¿Correcto? Entonces, la gracia no es un permiso para pecar. La gracia es el poder para dejar de hacerlo, para dejar de pecar. ¿Sí? Entonces yo tengo que entender eso, que nosotros amemos a la gente que llegó recién y que está, no sé, que son borrachos, mujeriegos, lo tenemos que amar a todos, ¿está bien? A todos. Pero cuando nosotros empezamos a ver un obrar de Dios, ahí empiezan los cambios, empezamos a ver cambios en la gente, ¿no? ¿Y en quiénes se notan esas transformaciones? En quienes están resucitados, quienes están viviendo un proceso de transformación donde Cristo está siendo formado en ellos. ¿Amén? Entonces, la gracia barata es la característica que define a la multitud. La gracia barata. Lo quiero todo a cambio de nada. ¿Sí? Quiero el perdón, pero no me quiero arrepentir, porque arrepentirme no es sentirme mal por lo que hice. Arrepentirme es cambiar el rumbo de mi vida. ¿Sí? Entonces quiero el perdón, pero no quiero cambiar el rumbo de mi vida. Quiero seguir como estoy. Me gusta esto que hago, me gusta lo otro. Yo entiendo que Dios, todo esto, bueno, le pido perdón a Dios, todo bien. Soy salvo y ya está, pero yo quiero seguir viviendo mi vida a mi manera. Esa es la multitud. ¿Correcto? ¿Cuál es el resultado de vivir la gracia barata? El resultado de eso es las iglesias llenas de creyentes sin experimentar transformación, sin avanzar a la madurez. Eh, Iglesias llenas de creyentes con la identidad basada en las emociones, en el pasado, en la cultura, que todo esto lo venimos hablando en la serie que estamos predicando los domingos. Entonces, esta gente, la mayoría de las personas dentro de las congregaciones,
no viven la realidad espiritual de la nueva creación. Siguen viviendo en su antigua naturaleza, solo que ahora cambiaron de religión o asisten el domingo a la iglesia. No podemos seguir en ese concepto, tenemos que salir de esa idea de que eso es vivir el Evangelio y movernos hacia donde Dios quiere llevarnos en Cristo. Amén. Entonces, el discipulado verdadero empieza cuando se termina mi propia versión del Evangelio. Repito, el verdadero discipulado empieza cuando se termina mi propia versión del Evangelio. Y empiezo a vivir el Evangelio según la palabra de Dios. Cuando empiezo a vivir el Evangelio del otro lado de la cruz. Cuando empiezo a vivir la vida de Cristo. Cuando vivo como un resucitado. ¿Amén? ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Bien, la cruz no es un símbolo. La cruz no es un símbolo. Es el punto de partida de todo proceso discipular. La cruz no es un símbolo, es el punto de partida de todo discípulo. ¿Sí? Nuestro discipulado empieza colgándonos en la cruz. ¿Amén? Entonces, la cruz como un inicio, no como un sufrimiento ocasional, no como un símbolo religioso. La cruz es el punto de quiebre. La cruz es el inicio de una nueva vida en Cristo. Solamente aquellos que están crucificados pueden decir, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo vuelvo a decir, es muy fácil decir, yo ya me crucifiqué, ya estoy crucificado, pero a la hora de la vida diaria de todos los días es donde tenemos que analizarnos, evaluarnos. Cuando, no sé, el esposo discute con la esposa y, y espera que la esposa tenga determinados comportamientos. Entonces, como la esposa no los tiene, se empieza a frustrar y dice, ¿y para qué vamos a la iglesia? ¿Y para qué vamos a para qué nos conectamos al Zoom los miércoles? Y al final, ¿no? Empezamos con todo eso. ¿Cuál es el problema? ¿Es la esposa o es él que no se está crucificando? Es que yo sigo esperando que las cosas se acomoden a mi preferencia personal. Me falta cruz. Me falta cruz. Y amados, yo le estoy poniendo un ejemplo básico, pero esto es hilar más finito. Cuando yo quiero que el mundo que me rodea se acomode a mí, el centro soy yo. Quiere decir que me falta cruz. Cuando yo espero que los demás estén a la altura de mis exigencias, el problema soy yo. Me falta cruz. Cuando yo no puedo amar en un amor que fluye de mi interior, a pesar del comportamiento de los demás, me falta cruz. Y la cruz es una vivencia, una experiencia que tengo que vivir. Y hasta que yo no pase por eso y lo apruebe, no puedo yo avanzar en la formación de Cristo en mí. Miren, Dios te metió en esto que estás viviendo ahora para darte la oportunidad de crucificarte y vivir la vida de Cristo, dejar que Cristo se exprese a través tuyo. Amén. Si eso me pasa, yo estoy siendo un discípulo de Cristo. Si vivo reclamando lo mío, si vivo esperando justicia o que los demás vivan de acuerdo a mi propia justicia, si vivo exigiendo, si vivo demandando, si exijo que las cosas sean así o asá, todo se tiene que acomodar a mi manera de ver, eso es viejo hombre. Sigo viviendo en mi antigua naturaleza. Y como dijimos el lunes con varones, Dios sacó a Israel de Egipto en una sola noche, pero tardó 40 años en el desierto sacar a Egipto de los corazones de los israelitas. ¿Mm? La cruz actúa de la misma manera. Nos mete en la salvación, pero lleva un tiempo largo ir creciendo en el entendimiento de lo que ya poseemos en Cristo. De que el viejo hombre definitivamente salga de nosotros, deje de gobernar, deje de influenciar, deje de controlar. Amén. Todo lo que somos. Y ese es el proceso del discipulado. El discipulado no es aprender más sobre Cristo, sobre la Biblia, aprender técnicas de liderazgo o cómo manejar a las personas, cómo liderar.
es aprender a Cristo el liderazgo, el discipulado, perdón. Es experimentar su plenitud y su gozo a pesar de lo que me toque vivir hoy, a pesar de mis circunstancias. Mira, si tu satisfacción interior, tu gozo, tu plenitud, depende de cómo te sentís, depende de tus circunstancias, depende de cómo las cosas se te van dando, te falta cruz. ¿Por qué? Porque tenés que morir a todo eso. La única respuesta que Dios nos ha dado es una cruz. Y es en esa cruz donde todo eso se muere y empezamos a vivir la vida en Cristo, donde experimentamos primero el reposo y después el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia y todo lo que es el fruto del Espíritu. Si yo no estoy viviendo eso, es porque me falta más cruz, me falta ir a la cruz cada día. Y tengo que identificar esas cosas en mí, porque la cruz me separa de la multitud y me mete en el discipulado. ¿Correcto? El discipulado es un llamado a morir. Es un llamado a morir para que viva Cristo, que Cristo viva en nosotros. Como dice Dietrich Bonhoeffer, lo dice en su libro El costo del discipulado. Jesús decía, ven y sígueme, y el ven y sígueme significa ven y muere. Ven y muere. Saben, en la época de Jesús, un discípulo no era como hoy nosotros creemos. En la época de Jesús, el discípulo dejaba todo. Negocios, trabajo, familia, todo, por ir detrás de su maestro y aprender lo que su maestro enseñaba. Era un concepto muy profundo y un concepto fuerte ser un discípulo. Cuando Jesús le dijo, sígueme a Mateo, dice que Mateo dejó todo y lo siguió. No hubo proceso, no hubo, bueno, no sé, voy a ver, déjame que te digo más tarde. Ven y muere. Moría todo lo que te gobierna hasta hoy y cede ante el gobierno del señorío de Cristo. Es un proceso que se da después de la cruz, no antes. El discipulado es un llamado que implica sacrificar todo lo temporal para poder alcanzar lo eterno. Es morir a la vida natural para vivir en la vida eterna. Es renunciar a los tesoros de este mundo. Tesoros de toda índole, ¿eh? Materiales, emocionales, familiares, todos los tesoros que podemos llegar a creer que son tesoros en esta tierra. Lo hacemos para poseer el verdadero tesoro que es Cristo. Amén. Entonces la cruz te separa de la multitud y la cruz es el inicio de tu caminar como verdadero discípulo de Cristo. ¿Está bien? Esto es la primera parte. ¿Ustedes tienen alguna pregunta al respecto? ¿Algo? Porque esto ahora viene la parte más suculenta, por decirlo así, es como una introducción lo que acabo de compartirles. ¿Preguntas hasta acá? Porque esto tiene que quedar No, claro para ir a lo que viene. digo que la cruz es la puerta que abre uno para entrar a disfrutar de la vida en Cristo, o sea, una vida espiritual llena de bendiciones. Amén. Buenísimo. Eh, todo lo que vivimos en Cristo, lo vivimos del otro lado de la cruz, nunca de este lado. ¿Mm? Entonces, cuando alguien viene, te critica, o te cuestiona, o te rechaza, ¿mm? Te hace sentir rechazado por tu fe o lo que sea, todo eso tiene que ver con cómo voy a reaccionar, y ahí se nota si estoy crucificado o no. ¿Eh? Esa gente que critica todavía no ha abierto la puerta. Están frente a la puerta, pero todavía no entran. Exacto. Hay muchos cristianos que están ahí en la puerta, pero no han entrado. No han Amén. conocido la verdadera bendición de estar en Cristo. Buenísimo. Por eso critican, porque no saben, no Porque han no saben, probado. ¿no? Claro, claro. ¿Qué tal si leemos algunos pasajes? ¿Les parece Ok, algunos textos? yo estoy en la puerta, pero soy Ujier, ¿ok? Ok, ok. Está perfecto, está perfecto. Eh, Miren lo que dice Juan 14:27. Dice, el que no carga su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo.
¿Quiénes pueden ser los discípulos? Los que cargan la cruz. Pero a ver, alguien que lea Lucas 14:33, alguien que busque Juan 8:31 y 32, alguien que busque Juan 13:35 y alguien que busque Juan 15:8. ¿Quién buscó el primero? A ver. Lucas 14:33. Se saca el mute y nos lo comparte. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Entonces, el que no toma su cruz no puede ser mi discípulo. El que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Juan 8:31 y 32. ¿Quién lo tiene? A ver, Yo, pastor. adelante. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, Ok. y concederéis la verdad, Y la y la verdad, verdad os hará libre. buenísimo. Permanecer no solamente es creer, sino permanecer. Para ser discípulo debo permanecer en su palabra. La palabra es Cristo, ¿no? Permanecer. O sea, yo tengo que permanecer en la cruz. Tengo que permanecer viviendo a Cristo. Es permanecer en su palabra lo que me hace discípulo. ¿Correcto? Sigamos. A ver, Juan 13:35. Yo, pastor. Adelante. Dice, ok, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Muchas gracias. Lo voy a leer en otra Wow. versión. Lo voy a leer en otra versión también. El amor dice así: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Yo puedo decir que soy un discípulo de Cristo. Yo puedo creer que soy un discípulo de Cristo. Pero ¿en qué van a saber las personas del mundo que realmente soy un discípulo de Cristo? En el amor. Ahora y esto es lo que quiero siempre remarcar, ¿no? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo? ¿Cómo lo demuestras? Exacto, porque no es mi amor, no es un amor forzado, no es un amor que yo tengo, es un amor que fluye por medio de mí, que es el amor de Cristo. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora, para que eso sea visto, tengo que estar crucificado. Si vivo en mi vieja naturaleza y quiero ahorcar a todo el mundo porque no me gustó cómo me hablaron, porque no me gustó esto, porque aquel, porque el otro, eh, no se puede expresar el amor de Cristo en mí. Pero solamente cuando estoy crucificado, entonces puedo tener el fruto espiritual, que es el amor. Entonces, ¿por qué seremos reconocidos como discípulos? ¿Por qué? Porque vamos a ser la expresión de su amor en la tierra. Porque vamos a poder amar a nuestros enemigos incluso. Vamos a poder amar a aquellos que nos han hecho daño. Vamos a poder amar a aquellos que se han levantado en nuestra contra, a aquellos que nos han agredido, a aquellos que nos han faltado el respeto. Los vamos a poder amar y no vamos a poder evitar amarlos. Porque es algo que va a ser, es algo que va más allá de nosotros. Es algo que fluye, que sale. Ah, entonces ahí otros podrán reconocer y vos te vas a dar cuenta que sos discípulo porque fluye un amor que no es tuyo. Y un amor que incluso se da a aquellos que te han hecho daño, a aquellos que realmente han sido personas malas contigo. Eso es ser discípulo. Por eso estamos tratando de ver los requisitos del discipulado en estos pasajes. Darnos cuenta qué es el discípulo, quién es un discípulo y quiénes no, quiénes son multitud. ¿Sí? Vamos a ver el siguiente. Juan 15:8. Yo lo tengo, pastor. Adelante.
Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Buenísimo, buenísimo. La otra versión dice, y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que llevan fruto, los que tienen fruto espiritual. Eso no está en alguien que todavía vive en su viejo yo, en su vieja naturaleza. El fruto espiritual se hace evidente y visible en aquellos que han alcanzado madurez, como dice Hebreos. Pastor, una pregunta. Diga, mi hermana. Yo siempre me he preguntado, cuando oigo hablar referente al fruto, ¿qué son, o sea, para uno de cristiano, tal vez es absurda mi pregunta, pero ¿cuáles son los frutos de uno? O sea, ¿son los que usted acaba de mencionar o cuál es el fruto que nosotros debemos de llevar? Bueno, en primera instancia, el fruto no es de nosotros, ¿sí? Es del Ujú, ujú. Espíritu que opera en nosotros, ¿sí? Es la manifestación de la persona de Cristo, es la expresión de Cristo por medio de nosotros. Ese es el fruto. El fruto abarca muchos aspectos, en este caso son 9: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esas son manifestaciones de que portamos una naturaleza, la naturaleza divina, la naturaleza de Cristo. Ahora, yo no puedo hacer esfuerzos por manifestar frutos, esos fluyen de mí, ¿sí? Yo puedo hacer un esfuerzo para evitar odiar a alguien, porque sé que eso a Dios no le agrada. Pero el amor de mí va a fluir de mí por fruto. ¿Qué es un fruto? Es piénsenlo de esta manera, el fruto es una evidencia externa de un poder interno. O sea, yo miro el árbol y veo una manzana y esa manifestación exterior del árbol me hace entender a qué naturaleza pertenece el árbol, qué clase de árbol es, un manzano, ¿sí? Pero el fruto es una demostración, una expresión exterior de algo que ocurre adentro de la planta. Y esto es lo mismo. El fruto que se ve de nosotros, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, bondad, todo eso, es la manifestación exterior de lo que actúa dentro de mí. Y eso es algo que se va dando a medida que entiendo que debo crucificarme cada día. Entonces, en Creo vez de querer que, ahorcar a mi esposo, de mí fluye un amor que no es mío. En Ok. vez de querer, en vez de querer contestarle mal a mi esposa, de mí fluye algo que no soy yo, es Cristo en mí. Es una Ok. manifestación de Él. Sí, Entonces, ahí es donde sale la palabra, dice, por sus frutos los conoceré. Sí, por sus frutos los conoceré. Ah, ok, ok. Eso es lo que... exactamente. Gracias por creo su que a veces pregunta. nosotros nos confundimos con esto y tenemos esa duda porque en algún momento nos han enseñado que tener frutos, pues es la gente que tú has traído al Señor. Y si tú no has evangelizado y si nadie ha venido al Señor porque tú has evangelizado, entonces no has dado fruto. Creo que por mucho tiempo se nos enseñó esto de manera errónea, digamos ahora. Y no es que no lo vayamos a hacer, pero creo que si nosotros como discípulos del Señor, hablando en este sentido, y nosotros damos fruto de manera natural, nosotros sabemos que el fruto es para que lo coman los demás. Y si la gente que me rodea está viendo en mí este fruto de amor, de gozo, de paz, de paciencia, entonces esto también los atrae al Señor, porque yo estoy dando un fruto del que ellos pueden ser alimentados y que tal vez ellos han buscado por otros lados y no lo han encontrado. Pero cuando yo lo muestro y cuando yo estoy dando ese fruto, esto también los trae al Señor. Entonces, esto es lo que yo creo que nos han enseñado por mucho tiempo, que si yo no traje a nadie a los pies del Señor y si yo no evangelicé, entonces yo no estoy dando fruto. Y esto es como cuando hablamos acerca de la salvación, que si nosotros si nos quedamos solamente ahí, entonces vamos al Señor con culpa diciendo, ay, yo ya soy salva, pero yo no hice esto, no hice esto, no hice esto, no hice esto, porque no hemos entendido que también somos justificados delante de Él y esto nos trae al Señor libres y sin culpa.
Así es. Entonces, igual que lo del fruto. Exacto. Gracias por el aporte. Sí, sí, tal cual. O sea, la religión nos ha manipulado con culpa siempre, ¿sí? De hecho, es una de las características de la religión hacer sentir culpable a la gente. ¿Está bien? Eh, pero es como decía Mónica, si yo manifiesto los frutos del Espíritu, porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y se manifiesta el fruto del Espíritu en mí, la gente va a venir sola. No, hermano, hay que salvar almas, hay que salvar almas. Nosotros no salvamos las almas las salva el Señor. ¿Sí? Nosotros no ganamos almas, las almas las gana Cristo. El tema es acá que no es que, bueno, las almas las gana Cristo, así que se arreglen. No, no, no. No. Cuando yo manifiesto la vida de Cristo y los demás empiezan a ver eso, ni siquiera tengo que hablar. Escuchen, ni siquiera tengo que estar convenciendo gente. Cuando en mí hay fruto espiritual, algo distinto se percibe en el ambiente donde yo estoy. Y empiezan a decir, hey, este es distinto, ¿qué pasó? Los que te conocían de antes te empiezan a decir, che, qué diferente que está, ¿no? Está distinto. Empezás a producir en la gente atracción. Hermanos, y de paso digo esto, si hay gente a tu alrededor que dice, oh, qué pesado que está, que va a la iglesia, hermano, quiere decir que está hablando demasiado y viviendo poco. Ujú. Si hay gente a tu alrededor y dice, ahí viene otra vez Jorge, no, ajá, me voy para el otro lado porque no lo quiero escuchar más, me tiene podrido hablando de la Biblia. Estamos hablando mucho, viviendo poco. Qué lindo Sí, es experimentar el fruto de espíritu, que hace que otros vengan a preguntarte, que hace que otros quieran comer ese fruto, como decía Moni recién. Quieran lo mismo. Che, cómo estás haciendo? ¿Cómo es esto? Te veo tan diferente. Antes andabas preocupado, estresado, corrías para un lado, corría para otro. Hoy veo una paz, hoy te veo como que estás tranquilo, a pesar de que tu problema no se resolvió, pero tenés una actitud distinta. ¿Qué está pasando? ¿No? Qué diferente es que eso ocurra. El problema es que la religión nos ha hecho querer andar convenciendo gente. Y lo único que hemos producido es rechazo de la gente. No a Dios, a nosotros, pues no nos aguantan más. Nadie podía nombrar nada en la mesa porque enseguida nos poníamos a hablar y querer convencer a todos que sean cristianos. ¿No es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que tienen más que ver con la religión que con la vida que estoy viviendo en Cristo. Cuando yo vivo a Cristo, lo vivo 24/7, donde sea que esté en cualquier escenario, manifiesto los frutos, manifiesto su vida al mundo. Y Él es el deseado de las naciones, amado. Él es el deseado de las naciones. O sea que si yo expreso y manifiesto exteriormente al deseado de las naciones, ¿qué va a ocurrir con la gente que me rodea? Lo van a desear también. Lo van a desear. Van a querer eso que tú tienes. Van a querer eso que está pasando contigo. Y todo lo que tienen que decir, mirá, no soy yo. No soy yo. Es Cristo en mí. Lo que ves no es Jorge. Es lo que Dios está haciendo en Jorge. Eso es lo que se ve. ¿No? Entonces, eh, es importante esto que estamos aclarando hoy, porque eso es ser un discípulo de Cristo, manifestarlo a Él 24/7 en cualquier lugar donde nos encontremos. ¿Correcto? Bueno, y quiero ir a un texto que voy a leer una parte ahora y la otra la vamos a seguir el próximo discipulado. El miércoles que viene, de paso les digo, no vamos a tener Zoom porque van a estar las tres clases que va a dar Firman, ¿sí? A las 6 p.m. acá. Si no se registraron todavía, yo ahí les mandé el link, escriben en el comentario la palabra propósito y les van a mandar todo lo necesario. Son 3 lunes, martes y miércoles a las 6 de la tarde por Zoom, de forma gratuita. Va a hablar del propósito eterno, de la plenitud y también algo muy bueno que es la administración correcta del tiempo, la administración correcta de los recursos. Está excelente. Se los recomiendo a todos. Entonces el miércoles que viene no vamos a tener actividad. El lunes, martes y miércoles no vamos a tener actividad en la iglesia para que podamos todos aprovechar esa oportunidad de tomar esas tres clases tan espectaculares. No se las pierdan, ¿sí? Eh,
Vuelvo a esto. Entonces el miércoles que viene no vamos a tener el siguiente. Y ahí vamos a continuar con el pasaje que les quiero leer, que estuve leyéndolo hoy y me voló la cabeza. ¿De qué se trata el discipulado? Creer para morir y morir para vivir. Repito, creer para morir y morir para vivir. ¿Sí? Les voy a contar un poco, miren lo que pasaba en Juan capítulo 6, versículos 25 y 26. Se lo voy a leer en la nueva traducción viviente porque está espectacular. Dice, lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, ¿quiénes lo encontraron al otro lado del lago? La multitud que había comido, estaban llenos de los panes y los peces. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús le contestó, les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido, escuchen, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Repito, miren, es importante esto. Ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Mira el versículo 26 en NBI, cómo lo dice. Jesús les respondió con firmeza. Les aseguro que ustedes me buscan no por, dice, ustedes me buscan no porque han visto señales. Presten atención. Ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Buenísimo. Vamos a tratar de meternos un poquito en esto para terminar hoy. Ustedes me buscan porque han visto señales. Como lo dice la NTV, dice, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Buenísimo. Escuchen. La palabra señales, para empezar. Señales no significa milagros. Repito, señales no significa milagros. Juan escribe, la mayoría de las veces usa la palabra señales, no usa la palabra milagros. Juan, ¿sí? Y lo hace a propósito. ¿Por qué? Porque él, lo que buscaba Juan era que la gente ponga la mirada donde la tenía que poner. ¿Mm? Y como dijo Fabián cuando vino, ¿qué es una señal? A ver, alguien que se acuerde lo que dijo Fabián o alguien que entienda qué es una señal. Se le quema el cerebro, mirá. ¿Qué es una señal? Es simple la respuesta. Pastor, una pregunta. ¿Qué versículo es el que está leyendo? Juan 6, 25 y 26. ¿Ya está? Juan 6, 25 y 26. Una señal es quien apunta a Cristo. Muy bien. ¿Quién lo La dijo? señal es lo que direcciona. Exacto. Yo, Cris. Muy bien, Cris. Muy bien, Valeria. También estaba diciendo lo mismo, Valeria. Una señal es algo que indica, que muestra, que señala algo, ¿no? Entonces, Juan no escribe la palabra milagro, escribe la palabra señales y lo hace a propósito. ¿Está bien? Ahora miren, la palabra señales en el original es la palabra semeia, semeia, que como les digo, no significa milagro. Significa señal, signo, indicador, ¿sí? Indicador que apunta a algo mucho más profundo y mucho más amplio. Es la evidencia visible de una realidad invisible, la semeia. Semeia es marca que revela identidad. Eso es semeia. Todo eso es semeia, que se traduce como señal o señales. Entonces, ¿por qué Juan usa la palabra señales? ¿Y por qué Jesús les dice, ustedes me buscan no porque han visto las señales? Y en la otra versión dice, hayan entendido las señales milagrosas. Porque el tema es así, el foco no es el evento. El foco no está en la multiplicación de los panes y los peces. El foco no está en el milagro. ¿Sí?
Porque eso es lo que le ha pasado a la iglesia, amados. Hay un milagro y el foco está en el milagro. ¡Oh, qué maravilloso el milagro que Dios hizo! ¡Aleluya! La idea del Evangelio de Juan es no poner la mirada en el milagro, no poner el foco en el evento en sí, sino en lo que el evento revela, en lo que el milagro revela. ¿Qué revelaba este milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Esa es la pregunta. ¿Qué revela la señal de la multiplicación de los panes y los peces? ¿Qué revela? ¿Cómo? A Cristo. Revela al Hijo de Dios. Amén. A ver, A Cristo. la idea, claro, el asunto no era qué maravilla este tipo, nos hizo comer a todos gratis. No, el tema es lo que hizo nos revela algo, nos está mostrando que este es el Hijo de Dios. Por eso Jesús les dice, ustedes no han entendido, ustedes me buscan porque comieron, porque por el milagro me buscan por el milagro, no porque lo que el milagro les está mostrando, ustedes no entendieron. Eso le está diciendo Jesús, no entendieron. Ustedes no han visto lo que realmente se les está revelando por medio de este milagro. Por eso Juan le llama una señal. Porque esa señal lo que está diciendo es, Él es el Mesías, Él es el Hijo de Dios, Él es Cristo. Pero ellos que estaban viendo el pan, habían comido. La multitud busca la satisfacción temporal, la multitud persigue que se le resuelvan sus necesidades temporales, ya sea económicas, ya sea de salud, ya sea familiar o en la índole que sea. La multitud persigue el saciar su necesidad. El foco de la multitud es comimos y nos llenamos. ¡Qué rico! ¡Buenísimo! A este tipo hay que seguirlo porque vamos a comer gratis siempre. Jesús le dice, ustedes no entendieron, no entendieron. No, ustedes no vinieron porque vieron, o sea, no vinieron porque entendieron las señales. Vienen porque lo único que quieren es comer gratis. Es fuerte, ¿no? Pero Jesús los confrontó con eso. La diferencia clave entre milagro y señal. El milagro es la palabra dinamis, dinamis, y hace énfasis en el poder de Dios, ¿sí? Dinamis hace énfasis en el poder de Dios. La palabra señal, señal, hace énfasis en el significado que tiene ese dinamis, en lo que ese dinamis está dando a entender. Por eso Jesús le tuvo que decir, hoy no lo vamos a poder ver, pero Jesús le tuvo que decir, yo soy el pan de vida. No se trata de lo que yo les dé, se trata de mí. No se trata de lo que ustedes puedan saciarse, se trata de mí. Yo soy el pan de vida. Eso no lo entiende la multitud. Es más, no lo vamos a poder ver hoy, pero ni siquiera algunos discípulos lo entienden. ¿Qué pasó? Juan 6:66. Algunos ya no andaban con él. Porque aún ni siquiera los discípulos podían entender esta situación. Esto que Jesús les estaba diciendo. Entonces, este es el problema de la multitud. No lo buscan por revelación, sino por beneficio. Buscan a Cristo por beneficio, no porque se les ha revelado Cristo. Cuando yo persigo milagros, lo único que quiero es que Dios me sane, lo único que quiero es que Dios me saque de este problema económico, lo único que quiero es que Dios me ayude a salir de las deudas. Y lo único que quiero es eso, y eso me nubla todo lo demás. Yo soy parte de la multitud. ¿Está mal? No, no está mal, buenísimo, está escuchando la palabra, todo bien, pero llega un momento en que Jesús te despide, dice que Jesús despidió a la multitud. Un momento que, chao, hasta luego, nos vemos. El discípulo está 24/7 absorbiendo la vida de Cristo, viviendo y expresando a Cristo. Y esto es sumamente importante que lo podamos entender porque no puede haber discipulado si esto no ocurre en nosotros. Que se abran nuestros ojos y se nos revele Cristo. Amén. Se nos tiene que revelar Cristo. Todo lo que te estás viviendo, todo lo que estás pasando,
es para que a ti se te revele Cristo, para que tú entiendas que lo que tú necesitas no es un aumento de salario, no es un trabajo mejor, no es que todo te salga bien, no es que te cures de tu problema de salud, no es que el problema con tu hijo se resuelva, el problema de tu matrimonio se resuelva. Lo que necesitas es que se te revele Cristo. Amén. Necesitas que se te revele Cristo. Y esto es lo que no le pasa a la multitud. Valeria, sí. ¿Querías preguntar algo? Perdón, pastor. Por eso cuando Cristo es revelado al corazón de la persona, solo los hijos pueden ver el reino de Dios. Solo los hijos ven. Y claro, a ver. A los que todavía no se les reveló con el corazón no lo pueden ver. No, tiene que ser revelado y eso solamente es un obrar del Espíritu. Solamente es un obrar del Espíritu. Y la verdad es que sin la revelación de Cristo en nosotros no podemos ser sus discípulos. Amén. Si Él no se revela, si seguimos siendo ciegos espirituales, no le vemos, no le contemplamos, creemos que somos discípulos, pero no lo somos. ¿Sí? Amén. No sé si contesta tu pregunta, pero... Yo digo que solo los hijos... Sí, no, igual era más o menos lo que yo te estaba queriendo decir, que solo los hijos lo podemos ver, son aquellos a los cuales se les ha revelado Cristo en el corazón. Claro, y esto tiene que ver, Valeria, con lo que hemos estado hablando acerca de la condición de los hijos. Hemos estado predicando los domingos acerca de la condición de los hijos, tenés la predica en YouTube, la condición de los hijos, donde hablamos de que todos somos hijos, pero no todos tenemos la misma condición. ¿Sí? Entonces, un bebé, un adolescente o un hijo maduro. Esa es la condición de los hijos. Todos tenemos que caminar a la madurez. Y sí, obviamente, a ver, todos nacemos de nuevo, pero cuanto más le veamos es cuanto más maduramos. Todo, el que pone su fe en Cristo nace de nuevo una nueva naturaleza, pero ahora eso debe ser formado en nosotros. Cristo debe ser formado y eso es un proceso de madurez. ¿Cómo ocurre todo eso? Crucificándonos, todo un proceso. Ahora, yo no puedo decir que yo puedo contemplar a Cristo, ver a Cristo, si yo sigo viviendo a mi manera, bajo el señorío de la vieja naturaleza. Si yo le estoy viendo, estoy rendido al Señor. Él es no solo mi Salvador, sino mi Señor. Y vivo bajo su señorío. Es muy diferente, es muy distinto, pero para eso necesito madurez. El entendido, el hijo maduro, se goza y se alegra de vivir bajo el señorío de Cristo. Porque sabe que ese señorío le beneficia, no lo oprime, no lo subyuga, no lo somete, lo beneficia, lo potencia. ¿Amén? Buenísimo. Entonces, seguían a Jesús por lo que él ofrecía, porque aún no se le había revelado quién era. Cuando nosotros seguimos, y vuelvo a decirlo, algo similar a lo que estaba diciendo recién Valeria, si yo sigo a Cristo por lo que Él me ofrece, todavía Cristo no se me ha revelado. Si yo sigo a Cristo por el beneficio personal, todavía no he entendido quién es Él. Porque no se trata de lo que Él pueda hacer por mí, sino se trata de quién es Él. ¿Amén? Y lo que Él está esperando de mí y hacer en mí. Bueno, Jesús les dice, ustedes no es porque hayan entendido las señales, y acá aparece la palabra ver, ¿no? No es porque hayan visto las señales. La palabra ver es la palabra eídete. Y no habla de ver con los ojos físicos. Jesús no le estaba hablando de los ojos físicos. Estaba hablando de percibir, de discernir, de tener comprensión espiritual, de tener entendimiento. Jesús no dice que no vieron el milagro, dice que no interpretaron el milagro correctamente. ¿Sí? Esas son las características de la multitud. Ellos no es que no vieron el milagro, lo vieron los panes, los peces, todo, comieron, se llenaron, vieron eso, pero ellos no vieron lo que eso significaba. Ellos no vieron y no interpretaron, no tuvieron discernimiento, no pudieron percibir lo que eso significa. ¿Me explico? Lo que ese milagro encerraba. Y eso es uno de los grandes problemas de la iglesia de hoy. Perseguimos los milagros. El dunamis o el dinamis. Pero no es esa la cuestión. Esas son señales que nos muestran a Cristo, que nos llevan a Cristo.
Entonces, dice, ¿qué eran las señales? Las señales siempre apuntan a la identidad de Jesús. Ejemplo, agua en vino. Cristo es el que nos transforma de una naturaleza a otra. El pan multiplicado es Cristo, el pan de vida. Un ciego que era sanado es Cristo, la luz que nos ilumina a todos. ¿Me explico? Todos los milagros que nosotros llamamos milagros tienen encerrado la revelación de quién es Él. Amén. Entonces la señal nunca es el fin en sí mismo, ¿no? Cuando, imagínate, te vas de vacaciones, ¿no? Entonces vas en la ruta y ves el cartel, bienvenido a, no sé, Miami, por poner un nombre. Miami. Ok, ya llegué, te estacionás al lado del cartel y decís, ya está, vacacioné acá. No. ¿Por qué? Eso es una señal que te está mostrando algo, pero vos no te puedes quedar con la señal, ¿no es cierto? Porque no es que porque está el cartel ahí, ya está, acá me quedo a veranear. No, ese no es el destino. Eso te está mostrando hacia dónde, que estás yendo en el rumbo correcto. Esas son las señales. ¿Me explico? Entonces, lo que Jesús acá está diciendo, y me gusta mucho esto porque Jesús les habla como si ellos, incluso había fariseos ahí, ¿no? Y Jesús les está diciendo, ustedes leyeron la Biblia y les enseñaron la Biblia que eran chiquitos, pero no entendieron nada. No entendieron nada. Es como si Jesús le dijera, ustedes no interpretaron bien las escrituras, no entendieron, no ven, están ciegos. ¿Por qué? Porque reconocen el evento, ven el dinamis, pero malinterpretan el significado. El significado para ellos es, este me va a dar de comer, no voy a pasar más hambre. ¿Dónde? Temporal. ¿Dónde? Acá en la tierra, en lo natural. ¿Sí? Entonces, pueden ver dinamis, pero no ven lo que el dinamis revela, que es al Hijo de Dios. La multitud piensa, este es como Moisés, este es Moisés, no va a dar pan, como Moisés que le daba el maná, ¿se acuerdan? Que Jesús le dijo, de cierto le digo, no es maná, no es Moisés el que le dio el pan del cielo. Mi padre fue el que le dio, ¿no? No fue Moisés. Pero ¿qué pensaron ellos? Este nos dio de comer pan, es lo mismo que hizo Moisés, que le daba maná a nuestros antepasados. ¿No es cierto? Eso fue lo que pasó en la mente del judío, amados. En la mente de esas personas que estaban ahí, la mente de la multitud. Y Jesús los corrige, les cambia el concepto de concepto terrenal y lo reemplaza por el verdadero concepto, que es el concepto espiritual. Les dice, mi Padre es el que les dio de comer el maná, y mi Padre es el que me envió, y yo soy el pan de vida, que vino del cielo y que trae el alimento para que ninguno tenga hambre jamás. Le cambia de lo natural a lo espiritual. Lo lleva desde una mente retrógrada y reprobada a una mente renovada y entendida. Esa es la intención de Jesús, porque obviamente al no estar el Espíritu Santo, ninguno entendía nada, ¿sí? Pero eso es lo que Jesús les estaba diciendo. Yo soy el pan de vida, del pan de vida. Yo no vine a darles pan. Ustedes vieron, a ver, yo multipliqué los panes y los peces, pero yo no vine a darles que coman pan y que coman peces. Yo soy el pan de vida. Eso les decía Jesús. Ustedes están mirando mal, ustedes no están interpretando esto que está pasando. El pan de vida soy yo. Lo que ustedes tienen que comerme es a mí, les dice. Después lo vamos a ver la semana que viene porque es un texto bien largo, pero está buenísimo. Entonces Jesús les está diciendo, ustedes están experimentando el efecto dunamis o el dinamis, pero no entendieron la revelación que el dinamis les está mostrando. O más fuerte, se quedaron con lo natural. No entraron en lo espiritual, porque lo natural los gobierna todavía. Cuando yo me congrego, cuando yo asisto, cuando yo me vinculo con mis hermanos, todo por lo que ven mis ojos, por lo que veo ante mí, y el hermano Pepe me cae mal, entonces no le hablo más con la hermana Pepita que parece mejor, tiene más buena onda, todas esas cuestiones que tienen que ver con el alma, que tienen que ver con lo superficial, eh, me gobierna lo natural. Entonces yo les pregunto, ¿podemos ver a Cristo con nuestros ojos naturales? No, ¿no? A la iglesia tampoco. A la iglesia tampoco la podemos ver con nuestros ojos naturales. Necesitamos ver por el Espíritu. Los hijos de Dios ven por el Espíritu.
Entonces yo no puedo relacionarme y vincularme con la gente desde lo almático, de lo que está delante de mis ojos naturales, sino que si yo tengo entendimiento espiritual y soy un entendido en Cristo, me vinculo ¿por qué? Porque me vinculo con el Cristo que está en el interior de mi hermano, el Cristo que está en el interior de mi hermana. Somos uno en Él. Amén. Pero eso, para eso hay que tener una mente espiritual. La mente natural no tiene participación en absolutamente nada de lo que tiene que ver en el Evangelio. Por eso dice el apóstol Pablo que la mente natural no percibe, no entiende las cosas que son del espíritu. Para la mente natural es una locura. ¿Ok? Así es la multitud, amados. Así es la multitud. Ven lo natural, persiguen la satisfacción de sus necesidades, no interpretan, no tienen discernimiento, no tienen entendimiento espiritual, lo ven todo literal, lo ven todo por los ojos naturales. La iglesia está llena de hipócritas, no, yo ahí no voy más, son todos hipócritas, no, esas son gente que es parte de la multitud, no son discípulos de Cristo. Amén. Y esto es muy importante. Vamos a parafrasear a Jesús lo que dijo Jesús. Dice, no me buscan porque hayan percibido que las señales revelan quién soy, sino porque satisface sus necesidades naturales. Lo repito, parafraseando a Jesús. Ustedes no me buscan porque hayan percibido que las señales les revelan quién soy, sino porque satisface sus necesidades personales. Esta es la diferencia entre discípulo y multitud. Multitud ve a Dios por lo que da, y eso es un espíritu de orfandad, es una mentalidad de carencia, de necesitado. Ahora, el discípulo discierne a Cristo en todo, ¿eh? Y esa es la plataforma de la paternidad, donde vivimos una realidad en el espíritu. Entonces las señales no eran algo que se estaba haciendo solamente para que se llenen las barrigas, eran para revelar al Hijo, eran para revelarles al Mesías. Amén. Todo lo que ocurre, todo lo que Dios hace es para llevarnos y guiarnos y señalarnos al Hijo. Amén. No para provocar en nosotros una satisfacción temporal, momentánea, física, económica o lo que sea. Amén. Señales no son solo milagros, son revelaciones visibles de una verdad espiritual. El problema no era la falta de evidencia, era la falta de discernimiento de la mente natural que la multitud tiene. La multitud tiene una mente natural, no tiene una mente espiritual. ¿Correcto? El versículo 27 del capítulo 6 dice, no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. No se preocupen tanto por lo que perece, no se preocupen tanto por lo pasajero, por lo temporal, por lo momentáneo. Y dice, pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. Pues Dios, Padre, me ha dado su sello de aprobación. Maravilloso, maravilloso. ¿En qué ponemos la energía? Las multitudes, ¿en qué la ponían? En la preocupación de lo temporal, de lo momentáneo, es Esaú, que te vende la primogenitura por un plato de lenteja, ¿no? Y así somos nosotros, amados. Así somos nosotros. Esa es nuestra naturaleza. Y esa es la multitud. Pero el discípulo se ocupa de las cosas que son para vida eterna. No tiene problema en entregar su vida porque sabe que así la va a ganar. La verdadera vida va a ganar. Entrega su vida psique, su vida biológica acá en la tierra, a cambio de la vida Zoe, la vida eterna, indestructible e increada. ¿Por qué? Porque tiene una mente renovada. El discípulo tiene una mente espiritual, la mente de Cristo. El discípulo opera desde la mente de Cristo. ¿Amén? Bueno, ¿alguna pregunta, amados? Esos Hasta acá somos vamos a llegar nosotros, hoy. esos somos nosotros, no la Amén. multitud. No somos la multitud, no somos la multitud, somos los discípulos. Amén. Mente renovada. Amén. Y por eso esto que estamos haciendo tiene que ver con el énfasis en ser discípulos. ¿Sí? Porque vamos a empezar un discipulado en Más Vida. Vamos a empezar el discipulado Más Vida, que va a ser los días miércoles, a partir de mayo. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esto? Tratar de darnos cuenta, de ver cuáles son las diferencias entre multitud y discípulos.
La multitud tiene una mente natural del viejo hombre, pero el discípulo tiene una mente espiritual, la mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo, dijo el apóstol Pablo. ¿Quiénes tienen la mente de Cristo? Los discípulos. Una mente renovada, el entendimiento afilado, ¿sí? Y no ven milagros, ven lo que ese milagro les revela al Hijo de Dios. ¿Qué es lo importante? ¿El milagro? No, es lo que ese milagro te muestra, el poder del Hijo de Dios, el que tiene el sello de aprobación del Padre. El sello de aprobación del Padre no lo tiene Jorge, no lo tiene Eric, no lo tiene Unity, lo tiene Cristo. Ahora, nosotros estamos unidos a Él y somos uno con Él. Así que, amados, si somos aprobados por el Padre, no es por mérito nuestro, sino porque Cristo tiene el sello de aprobación. Pero eso es para una mente renovada, eso es para los entendidos, eso es para los maduros, para los que han alcanzado madurez, dice Hebreos, lo que por el ejercicio tienen los sentidos ejercitados. Así que nos preparamos para todo lo que viene para más vida, viene un proceso discipular, entendimiento del discipulado es fundamental, distinguir discípulo de multitud, porque Dios está buscando a este tiempo discípulos con la mente de Cristo, una mente espiritual, para gobernar. Como dijimos la vez pasada, eh, Dios no controla, ¿no? Dios está en control, Dios no controla, Dios gobierna. Amén. Aleluya. ¿Alguien quiere hacer una pregunta más antes de cerrar la transmisión? Buenísimo. Bueno, me van a hacer creer que fui claro entonces. Los discípulos entienden, Ok, la buenísimo. multitud no. No. Muy bien, amados. No les robo más tiempo. Vamos a orar y a cerrar la charla de hoy. Amén. Y el próximo lunes, martes, miércoles vamos con las clases de firma. No se lo vayan a olvidar. Yo ahí les pasé el link. Comentan la palabra propósito y ya los inscriben, ¿sí? Así que ahí nos vamos a encontrar el lunes, martes y miércoles de la semana que viene. Oramos, ¿sí?